Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Cuba por fuera, desde la mirada de los disidentes que desde el exterior ven una dictadura en decadencia. Me crea una sensación de impotencia de ver cómo los ciudadanos de la isla de Cuba pues están condenados a vivir como ciudadanos del siglo XX. Cuba por dentro, desde la mirada de los opositores que padecen la tortura y la represión todos los días. Ángel Santiesteban Prats, escritor y disidente cubano, abril 23 de 2013. La dictadura tiene que entender de una vez y por todas que es imposible mantener un poder nefasto a base del dolor del pueblo. Dos visiones de un régimen que con 54 años en el poder ha encontrado interlocución en el continente americano y que da muestras de una supuesta apertura en la que pocos creen. Actuaremos con total apego al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Revelamos el contenido completo de la conmovedora carta que el escritor Ángel Santiesteban le dirigió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Describe intensas torturas y maltratos solo por pensar diferente a la dictadura. Y desde Madrid, España, la bloguera cubana Joanny Sánchez habla de sus más de 60 días de viaje. Asegura que si el régimen de los Castro no la deja volver a la isla por causa de las agudas críticas que ha hecho desde el exterior, su caso será el primero de un balsero a la inversa. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: la próxima semana el régimen de los hermanos Castro en Cuba tendrá que rendirle cuentas a la comunidad internacional. El escenario será el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, donde la dictadura cubana presentará el examen periódico universal, un mecanismo a través del cual los países presentan sus avances en la protección de los derechos humanos y también son cuestionados por sus retrocesos. El punto clave: Cuba ya presentó los argumentos que llevará a Suiza y están basados en el embargo económico estadounidense que la dictadura presenta al mundo como un atentado a la vida en el país caribeño. Lo que no cuenta el régimen de La Habana es que la disidencia padece frecuentes violaciones a sus derechos humanos, que el régimen carcelario es uno de los peores del mundo y que la represión va en aumento. Así lo describe el escritor Ángel Santiesteban, quien cumple 2 meses en prisión, en una conmovedora carta que envió a las Naciones Unidas y que el programa La Noche conoció en primicia. A mi llegada, tras varios días de huelga de hambre y de ser introducido en una solitaria celda sin luz, ni agua, sin ropa ni aseo personal, fui violentado por varios guardias que, sujetándome por mis extremidades mientras otro me apretaba las fosas nasales hasta que abriera la boca para respirar, me introducían una sopa pestilente que me asfixiaba. Así, una vez tras otra, hasta dejarme sobre el piso de la celda, completamente cubierto de los alimentos que sin poder evitarlo los devolvía. El punto clave: según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, marzo registró la menor cifra de actos de represión contra la disidencia en la isla en los últimos 15 meses. Pasaron de 1.158 en 2012 a 354 este año. Sin embargo, las organizaciones disidentes no creen que esta sea una tendencia que pueda revelar un cambio positivo del régimen frente a los grupos que no comparten la política de los hermanos Castro. Lo determinante ha sido la decisión del gobierno de emitir falsas señales de cambio para engañar a la comunidad internacional, lo cual ha hecho de manera persistente y lo está haciendo ahora con más fuerza que nunca, buscando objetivos muy concretos como esto de un posible acuerdo bilateral preferencial con la Unión Europea. Cuando alguien pregunte, bueno, pues las cosas las estamos mejorando, mire, han podido ir, y eso no
Eso no tiene que ver nada con la realidad de la inmensa mayoría de los cubanos que siguen sumergidos en la pobreza y la desesperanza. No sé realmente si la situación pueda cambiar. Yo sí creo en todo caso que la comunidad internacional tiene un rol que cumplir en Cuba y debería seguir ejerciendo las presiones necesarias para intentar mejorar la situación de derechos humanos a nivel interno. En medio de esta supuesta apertura del régimen cubano, la disidencia ha podido salir de la isla y hacer oír su voz sobre lo que ocurre en Cuba, como ha sido el caso de la bloguera Joanny Sánchez. Desde Madrid, Sánchez respondió a las preguntas del periodista del programa La Noche, Carlos Sanabria. En la primera parte de esta entrevista, la bloguera hace una cruda descripción de cómo su país es visto desde el exterior. La periodista disidente, que durante su viaje ha hablado de la pronta caída de los Castro, espera que el régimen le permita regresar a la isla, o su caso sería el del primer balsero a la inversa. 20 permisos de salida solicitó Joanny Sánchez durante 5 años. Todos le fueron negados. Este pasaporte tuve mi primera visa, una visa Schengen para ir a España y poder visitar otros países de la Comunidad Europea, ¿no? Claro, no me dejaron viajar, me negaron el permiso de salida en esa ocasión. Después tuve una visa, mi primera visa a Estados Unidos para ir a la Universidad de Columbia en Nueva York para estar presente en la ceremonia de entrega de los premios María Moore Scout, el galardón de periodismo más antiguo de todo el planeta, donde yo había ganado una mención especial. No fue posible tampoco viajar porque no me dieron la autorización. El 17 de febrero de este año, gracias a la reforma migratoria en la isla, la bloguera cubana obtuvo el permiso para salir de Cuba y exponer las banderas de la disidencia alrededor del mundo. Esto lo he luchado mucho. Ha sido estresante, ha sido una victoria no total, limitada. La entrada y salida al país sigue sin ser un derecho reconocido. Su primer destino fue Brasil, nación suramericana donde recibió una bienvenida ambigua. Sus simpatizantes la saludaron regalándole una camiseta del país carioca, mientras que manifestantes procastristas con banderas cubanas gritaban arengas en su contra. En medio del agitado escenario, Joanny habló de esa Cuba que quisiera ver algún día. Entonces, ese es mi sueño, que mis nietos el día de mañana quieran tener una cuenta en Twitter, tener un blog, tener un espacio, decirlo, asociarse. Su gira la llevó a México, donde en calidad de vicepresidenta regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, se convirtió en la primera persona cubana en presentar un informe sobre la situación de prensa en la isla. Estados Unidos fue otra de las estaciones del largo periplo que durará entre 80 y 90 días. La fría Nueva York la recibió calurosamente. Allí habló de los últimos movimientos del régimen. El problema es que tiene un calado, o sea, la profundidad es muy limitada y la velocidad es profundamente desesperante, ¿no? La situación política de Venezuela no estuvo ausente de sus declaraciones. Días antes de las elecciones del 14 de abril, Joanny habló desde Perú sobre la estrecha relación del régimen de los Castro con el gobierno chavista. En Cuba hay muchos bolsillos que se están beneficiando de espaldas al pueblo del subsidio venezolano. Ahora el turno es para España, donde la voz de la disidencia cubana fue recibida por el Congreso de Diputados, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, y el expresidente José María Aznar. La reconocida bloguera Joanny Sánchez amablemente nos atiende desde Madrid, España, para el programa La Noche de NTN 24. Joanny, bienvenida a La Noche y es un gusto conversar con usted. Bueno, pues un saludo desde aquí, desde Madrid, de verdad un placer enorme volver a hablar con ustedes, mis colegas en Colombia, ¿eh? Bueno, ya usted completa más de 60 días por fuera. ¿Cómo ve a Cuba desde la distancia? ¿Las percepciones que tenemos en Cuba, en el extranjero, son las mismas que usted está viviendo en estos días de viaje o son diferentes? ¿Qué le dicen? Bueno, por un lado, en lo personal, cuando miro mi propio país en la distancia, yo creo que el absurdo me parece más absurdo, ¿no? O sea, me crea una sensación de impotencia
de ver cómo los ciudadanos de la isla de Cuba pues están condenados a vivir como ciudadanos del siglo XX, ¿no? Sin poder disfrutar de las ventajas, las posibilidades, el acceso a la tecnología, la libertad informativa, la libertad de expresión y de asociación que muchos otros países disfrutan, con sus claros y sus oscuros, sus luces y sus sombras, pero que disfrutan, ¿no? Y por otro lado me ha sorprendido bastante percibir en muchos lugares donde he estado cómo el mito, ese mito del castrismo, de la isla de la utopía, de una isla donde los derechos eran respetados, de un país con igualdad para todos, ese mito que había exportado tan bien el gobierno cubano está resquebrajado, está deshaciéndose. O sea, cada día menos gente cree realmente que los cubanos no vivimos bajo una dictadura, Joanny, precisamente sobre esto, pues la dictadura le ha permitido este viaje, que entiendo va a durar 80 días, porque ha flexibilizado, o por lo menos es lo que vemos desde el exterior, que ha flexibilizado algunas medidas, como el hecho de que ya las personas en Cuba no tengan que pedirle permiso al régimen para viajar. ¿Usted cree que esa flexibilización es real? ¿Cree que eso va a tener un efecto en el corto plazo en beneficio para los cubanos, o qué es lo que realmente está tratando de decir el régimen de los Castro al mundo con estas medidas? Bueno, hay que decir que la llamada reforma migratoria que comenzó a regir en Cuba desde el 14 de enero pasado es una reforma que, aunque es cierto, flexibiliza los trámites, elimina, por ejemplo, el llamado permiso de salida, y ahora pues la persona, en lugar de tener un permiso para salir, necesita un permiso para tener pasaporte. En el momento mismo de la confección del pasaporte, ya el ciudadano cubano puede saber si está en la lista de los que pueden viajar o en la lista de los que no pueden viajar, ¿no? Que todavía son muchos. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, los llamados profesionales vitales que el gobierno considera no pueden salir de la isla, y también algunos opositores no reciben el derecho a tener ni siquiera un pasaporte. Por tanto, esta no es la reforma soñada ni deseada. Si se lee detenidamente el decreto ley 302, que es el que tiene estas nuevas flexibilizaciones migratorias, se encontrará que en ninguna parte dice que el acto de entrar y salir es un derecho inherente a todo cubano que haya nacido en la isla. Tampoco los exiliados han logrado grandes avances, siguen sin poder radicarse de vuelta en la isla, siguen sin tener derecho a votar, siguen sin tener derecho a tener propiedades dentro del país, de manera que no es lo que esperábamos, pero no obstante, algo han tenido que ceder, algo le hemos arrebatado, y yo creo que los activistas que hemos logrado salir, entre los que me incluyo, estamos aprovechando esta oportunidad de que el cerrojo insular se ha abierto. Quizás no se vuelve a abrir, quizás no es permanente, pero hay que aprovecharlo para tomar los espacios y los micrófonos públicos,